Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a este especial en el mes del Día de las Madres con una invitada muy especial, quien es la madrina de nuestro podcast Punto de Encuentro, porque gracias a Lucía Tovar nosotros tenemos este nombre, tenemos este producto y tenemos este hijo llamado podcast. Porque bueno, ella nos asesoró y ella fue la que nos indujo en este mundo junto con Frank, su esposo. Lucía es asesora de imagen y de comunicación de impacto, especialista en miedo escénico, mentora de empresarios y profesionales a nivel internacional en el área de comunicación y creación de discursos con base al storytelling, técnica de TED Talk, certificada como asesora de imagen por la Universidad de Complutense de Madrid y la revista El de España. Durante los últimos 9 años ha realizado estudios de escritura creativa y storytelling. Y eso, esto me llena mucho de orgullo leer esta última parte. Coach ontológica internacional especialista en miedo escénico. Además, siempre concluyo con esto. Lucía es mi amiga, es mi partner, es mi querida y la extraño mucho no verla todo como nos veíamos antes, pero aquí la tenemos. Y la tenemos hoy porque hay algo que queremos compartir con ustedes, que es una realidad que también abarca a muchas mujeres y tiene que ver con qué pasa con la decisión de no ser mamá. Bienvenida, Lucía, y gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Gracias, Lisden, gracias, Lisette, por tenerme aquí en su punto de encuentro. Y sí, es mi ahijado, punto de encuentro es mi ahijado. Y lo vimos nacer y lo he visto crecer y las felicito por eso, porque dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan, porque la gente abandona muchísimas veces los podcasts porque, bueno, llegan a un techo, no son capaces como de redireccionarlo cuando ya se quedan sin tema, porque eso pasa y es normal. Entonces, bueno, las quiero felicitar porque ha sido como que muy, muy fructífero este camino y además se han ido para todos los temas, no solamente de las mamás, sino de los adolescentes, de todo. Entonces, bueno, y ahora de las no mamás también. Así mismo es. Bueno, Lucy, esto es una pregunta que seguramente te han hecho muchas veces, ¿ok? ¿Por qué no ser mamá? ¿Por qué la decisión que tomó Lucía en algún momento de no ser madre? Poco, cuéntanos tu historia, que además eres encantadora en echar historia. Yo creo que yo vine a entender esto hace muy poco, porque yo nunca entendí, o sea, yo decía, no, yo no quise ser mamá, porque no me daba nota. Y la gente me decía, pero es que no tienes instinto, y yo, instinto asesino. No, y es que no te gustan los niños, sí me gustan. De hecho, tengo mucho azúcar para los niños. Yo cuidaba los niños de mis amigas, cuando ya se iban casando, que los niñitos crecían, me los dejaban a mí. He cuidado a mis sobrinos, he cuidado niños en momentos determinados de mi vida y sí me gustaban. Entonces yo decía, no, finalmente decidí que no. Pero con todo este caminar y el coaching y todo eso, yo descubrí que quizás fue por mucho miedo, porque mi mamá tuvo un embarazo muy complicado, un parto muy complicado. Mi mamá parió con partera en su casa a palo seco a esta muchachita que nació gordita y grandota. Entonces, y todo lo que la llevó a todo ese entorno. Pero al final yo nunca lo entendí, sino hasta ahorita, hace, no sé, un par de años atrás. Pero yo antes, yo veía y yo decía, no, pero yo nunca lo vi como desde el punto de vista, no, me da miedo, no. Yo decía, Mm. no, no me nace y no quería y tenía suficiente con cuidar a los hijos de mis amigas, con cuidar a los hijos de mis primas o después a mis sobrinos. Y nunca lo vi como esa necesidad y así me quedé. Lucy, ¿y cómo esa adolescente o esa mujer que un día se casa convive con esa señalización, con ese to-do
que es, bueno, casarse, tener hijos, ser abuelo, etcétera, etcétera. Porque obviamente esa es una decisión que uno puede tomar muy personal, siendo joven, siendo incluso adulto joven, por decirlo así. Pero al momento de casarse ya empiezan como unos estereotipos. Y mucha gente es señalada y te preguntan, pero si ya te casaste más o menos, ¿cómo no vas a tener hijos? ¿Y qué pasa con esa etapa ahora en el matrimonio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando eso sucede? ¿Y cómo ha sido tu transitar con esa pregunta, con ese juicio, con esa to-do? Yo siempre fui muy disruptiva. Yo desde niña, todas mis primas se iban para el grupo de las niñas y yo me iba con los niños. Nosotros nos íbamos a ciertos lugares y yo decía, pero ¿por qué esta gente es tan aburrida y habla de estas cosas? Y yo simplemente me salía del grupo y me iba a buscar otras cosas. Y así lo hice con absolutamente todo en mi vida. Yo me acuerdo que en el colegio mis amigas soñaban con casarse y yo no. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se tienen que casar? Porque uno no se puede ir a viajar, por ejemplo. Porque entonces yo desde siempre fui así, desde siempre. Y todas hacían unas cosas y, por ejemplo, el tema de vamos al baño, todas. Yo decía, pero ¿por qué todas tienen que ir al baño a la vez? Entonces yo nunca fui como es esa niña que hacía todo lo que las demás querían o como lo veían los demás. Entonces, primero, no era para mí prioridad casarme. Yo nunca pensé que si no me casaba me iba a quedar a vestir santos, como decía mi abuela, y yo decía, pero ¿por qué? Si hay gente que se puede, si uno puede viajar, si uno se puede casar. Y creo que también era como el tema de, como yo no quería tener hijos y siempre lo tuve claro desde muy jovencita, yo decía, pero si yo me caso y como yo no quiero tener hijos, entonces yo me puedo casar a cualquier edad. Mm, Entonces, al final, cuando yo tuve una pareja con la cual yo compartí mi vida, esa persona yo nunca la vi como un reflejo de alguien que pudiese ser en un momento padre de un hijo mío. ok. Ujú, Decía, este tipo es encantador, pero es mentiroso. O sea, yo siempre vi las cosas así. Entonces, Ujú, como que siempre, claro, viene la gente. ¿Y cuándo vas a tener un hijo? Y yo ujú, decía, no, es que yo no quiero tener hijos. ¿Qué? Y lo primero que te ujú. dicen es, ¿y quién te va a cuidar cuando estés vieja? Y yo decía, no puedo creer que la gente se quede embarazada para tener a alguien, para un tener cuidador. un Un cuidador. cuidador. O sea, tú tienes hijos porque quieres tener hijos o vas a tener hijos porque quieres un cuidador para cuando ya tú no Ujú. tengas fuerzas para para valerte por ti mismo. A mí me parecía eso muy triste. Mm. Y Em, esta pareja, Lucy, con la que tú tuviste tiempo antes de Frank, porque entiendo que ahorita después tú te casas con Frank y ya Frank tenía hijos, entonces eso es otra historia, pero esta pareja previa tenía hijos, él quería tener hijos, o sea, eso fue una conversación que ustedes tuvieron. A ver, se acabaron relaciones, porque quizás después de él había otro, que fue justamente por eso, porque eso era un no negociable para ti, o en algún momento tú pudiste coquetear con la idea de que sí, tal vez puede ser a lo mejor que puedo tener un hijo. Nunca coqueteé con esa idea en ese momento. Eso era cuando yo vivía en Colombia y era una persona que era una relación muy inmadura y Okay. hasta tóxica. El tipo era era muy mentiroso, encantador, de esos encantadores De que serpientes. Encantador de sí, y serpiente. todo el tiempo se andaba metiendo en cosas y tal, y se movía por un lado y por otro, y creo que es mitómano, tipo es mitómano, Mm, Mm, y de una familia muy desestructurada de su papá, de toda la vida, de tener mujeres, siempre tenía mujeres adicionales, les montaba casas, etcétera, y todo eso. Entonces yo nunca lo vi como eso. Él siempre dijo que él sí quería tener hijos y que quería tener muchos hijos, pero yo nunca ok, lo vi como eso. Y jamás lo hablamos porque como era una relación inmadura, mm. ok. pues al final yo Ese tema no también era prioridad. ese tema no Ese era tema. prioridad y al final yo, después de terminar esa relación, yo estuve un par de años más en Colombia, 2, 3 años, no sé, y después empaqué mis maleticas y chágata, me vine a vivir a Estados Unidos Ok. Y conoces a Frank. y conozco a Frank. Yo Ok. Y él llegué, tampoco, él nunca te dijo vamos a tener un hijo.
Sí, Porque ella... Ah, ok, vamos, échame sí. el cuento. Sí, Frank sí. Frank sí, porque Mm, además él había tenido, bueno, una separación de su hija que era dolorosa para él. O sea, porque era su niña, su única niña. Y mm, entonces ella vivía en Venezuela, pero después su mamá se la llevó para Francia un año y él no la vio, prácticamente no hablaba con ella. Y nosotros estábamos muy recién empezando y él me dijo que él quería tener un hijo. Y ahí sí yo sentí miedo, yo sentí mucho miedo. Yo, eh, yo lo veía ya diferente. Pero mm, la situación, por ejemplo, estábamos muy recién comenzando, él no había, o sea, imagínense, yo apenas estaba con mi proceso de papeles acá, él estaba casi, también tenía como un año de haber llegado aquí, entonces los dos estábamos, como se dice en venezolano criollo, dos mochos para rascarse, se habían juntado dos mochos para rascarse. Y yo dije, no, no tenemos las condiciones. Y él me decía, no importa, un hijo siempre, uno siempre termina resolviendo con los hijos. Y yo lo veía como que no, o sea, yo no quería tenerlo entrando con carencia o decir, ¿y cómo vamos a educar a este niñito? Y todo lo que cuestan aquí, y aquí no se puede tener una niñera, y aquí tal. Y al final le dije, no, 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 un rotundo no. Y él me dijo, ok, es tu decisión y bueno, y así nos quedamos. Qué Lucy, bello. yo que he sido tu alumna, he sido tu amiga, he sido tu cómplice en muchas cosas. Una de las cosas que tú siempre has dicho y que además uno lo siente cuando está contigo, es que efectivamente no has sido mamá biológica, pero has sido mamá de muchos, porque tú has dejado muchas huellas en las personas que hemos tenido la bendición de estar a tu lado y de además recibir de ti mucho de lo que uno como madre recibe de una madre, ¿ok? Como hijo, perdón, recibe de una madre, que es ese conocimiento, esa ternura, ese abrazar, ese acompañar, ¿sí? ¿Cómo definirías hoy ese no rotundo a esa sensación que sé que muchos te han dicho, porque yo la viví, que muchos te han dicho que tú siembras y que tú generas en los demás? ¿Cómo tú dirías Te la voy a que contestar eso con una fue? frase que me dice Frank. Frank me dijo que yo no había tenido hijos porque yo los tenía a todos. Porque, y me conmueve, o sea, esa parte me conmueve mucho porque es que es verdad, o sea, yo los he tenido a todos. Ujú. En diferentes momentos. Y yo al principio me preguntaba, ¿y por qué la gente me cuenta esas cosas? ¿Por qué vienen? Aquí vino una niña una vez con una carga emocional, pero del tamaño de una catedral. Y cuando ella entró a mi oficina, el primer día, cuando me vio, ella me contó toda su vida en una hora. Y me dijo, voy a hablar con mi esposo para ver si él me ayuda, porque tenía que pagar las sesiones personalizadas y tal. Y ella se fue y después me escribió y me dijo, sí, voy a tomar tus clases. Y cuando llegó la segunda vez, me dijo, mi esposo no se podía creer que yo le había contado toda mi vida a una persona que acababa de conocer, que yo cómo había hecho eso, que por qué, y yo no lo entendí. Y después ella entendió que era como esa figura materna que le había hecho falta a ella. Mm. Entonces yo representaba como esa persona que la escuchaba, que le decía, no, y muchos han pasado por aquí. Yo tengo anécdotas y siempre lloro cuando las cuento, porque me produce mucha ternura el hecho de contarles mis mismos sobrinos. Ellos están ahí conmigo, no los veo siempre, pero cuando los veo siempre, me ven con ternura. Ujú. Cuando leí tu introducción y dije que me llenaba de mucho orgullo decir que eras coach oncológico, quiero contar un poquito de por qué me emociona tanto y tiene que ver con esta parte de lo que estás contando.
Cuando yo conocí a Lucía hace ya casi 10 años, Creo que más. sí, Lucía no era coach. Lucía era experta en speaker, era experta en imagen, era experta en rediseño de la marca personal o diseño de la marca personal. Claro, porque yo estudié marketing. Entonces yo hacía Exactamente, marca pero era desde el personal. punto de vista marketing, exacto, era Sí. todo desde el punto de vista Ujú, marketing. ujú. Y cuando empezamos, que eso pasa, empiezas a involucrarte con Lucía y va más allá, y entonces ya las sesiones se habían terminado, y entonces seguíamos hablándonos, y nos tomamos unos vinitos, y nos invitábamos para la casa, y empezaban a suceder cosas. Yo un día le dije, ella me llamaba a mí cuando sentía que esas historias le estaban afectando mucho, y Lid, ¿cómo hago? ¿Y qué hago? Y le dije, ¿y por qué tú no te formas? Y yo la quise meter en Mm. el proceso de coaching que yo formé, de coaching apreciativo, pero ella se le presentó después otra oportunidad y se fue por el coaching oncológico, ontológico. Y yo digo, para mí esto también es un orgullo que hoy hayas reconocido que lo que tú tienes es un don y que cuando tú fuiste decisiva en decir en tu momento, como nos lo estás narrando, que no ibas a ser mamá y que en algún momento te dio miedo, cuando Fran te lo puso y te lo propuso como una decisión de familia, de pareja, también el hecho de que seas coach tenía que ver con una decisión que tú habías tomado en tu vida por un don que tienes y que simplemente ibas a tener que tener las herramientas para complementar. Entonces, por eso es tan importante que creas en ti y que esa decisión es tan determinante. El no ser mamá también es determinante al ser hoy lo que eres. Hay muchas mujeres en este momento, Lucy, que pueden estar como tú. Y yo me voy ahorita un poco al ámbito de nosotros, adolescentes, jóvenes, el mundo moderno, por llamarlo así, que se está demostrado que se está postergando mucho el tema de la decisión de ser padres, el tema incluso del tema de la decisión de casarse. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes no quieren tener responsabilidades, porque están un poco no, están muy acostumbrados a una respuesta inmediata. O sea, el pensar que van a tener que esperar 40 semanas para ver a alguien que tienen en el vientre es así como que no mucho. O sea, yo quiero que la inteligencia artificial me lo saque ya un momentico así como yo quiera, ¿no? Pero eso obedece a una realidad de hoy. Pero hay mamás o hay mujeres que probablemente están transitando por lo que tú transitaste, de esa decisión genuina de decir, no quiero ser mamá, y no saben qué nombre ponerle a eso, no saben cómo trabajar, no saben cómo decírselo al mundo. ¿Qué le pudieras decir tú a esas mamás? O esas mujeres, perdón, esas mamás no, a esas mujeres que no quieren ser mamás. Que está bien no serlo. O sea, porque al final, ¿por qué tienes que ser todo lo que todo el mundo hace? Si tú no sientes en tu corazón que no, que por la razón que sea, no quieres serlo, te quedes allí, porque al final tu vecina o tu mamá o tus primas o tus hermanas no son las que van a cuidar ese hijo, no son las que lo van a tener para siempre, no son las que se van a frustrar si lo que realmente, si realmente tú no lo querías hacer y vas a tener ese niñito descuidado. Si tú vas a poner tus frustraciones en ese niño. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si hay otras formas de realizarse en la vida. Yo me acuerdo que mi abuela decía eso. Es que una mujer que no tiene hijos es una mujer que no se ha realizado, no se realiza en su vida. Yo no sé Mm, qué tenían por entendido ellos realizarse en la vida. ujú, Tú puedes lograr tus objetivos profesionales, incluso emocionales, desde otra perspectiva, que no involucre a otro ser humano. Porque si tú no estás segura de lo que quieres hacer, si tú no vas a acoger a ese nuevo ser como, como esa responsabilidad que tienes desde el día que te dicen que estás embarazada hasta que te mueres, porque tú ujú, lo ves, yo lo veo con mi mamá. Mi mamá todos los días habla con nosotros, mi mamá todavía está preocupada si nosotros tenemos, a mí no me gusta contarle las cosas a mi mamá porque mi mamá no duerme. Ujú, Entonces no es una cosa, voy a poner un ejemplo que no les va a gustar a los millennials o o a los zetas, y es no es como tener un perro. ujú. Porque al final el perro tiene 14 15 años de vida, lo que sea.
Y listo, el perro se murió. Si tú estabas harto con el perro o ya estabas cansado con el perro, no te compras otro perro. Ujú, Pero esto es para siempre. O al final, como muchos, regalan el perro porque vivían en una casa grande y se tuvieron que mudar a una casa chiquita y ya el perro, lloran con el perro, pero van y lo regalan y a veces van y lo... Tú no puedes regalar un hijo. ujú, Ujú. Tú no necesariamente tienes que ser madre para poder ser feliz como mujer y sentirte mujer. Las mujeres nos podemos sentir mujeres desde diferentes puntos de vista. Y yo tengo alumnas aquí que me han preguntado, yo tengo una que tiene 40 y entró en la crisis de los 40 y me dice, pero todo el mundo me pregunta, ¿cuándo? ujú. ¿Cuándo? Y ahí es cuando uno tiene que ser en realidad, como tú dices, bien, no nada más disruptivo, sino, Firme. a ver, entender qué es lo que quiero yo, porque es muy fácil caer en el que van a decir, En la y esa presión. presión, en ese to-do, en lo que tú dices, bueno, pues ya yo tengo esta edad, ya yo me casé, ahora el próximo paso es a juro tener hijos. Yo sí conozco relaciones que se han terminado porque, bueno, porque es un no negociable para las dos partes, o sea, la mujer no quiere tener hijos y el hombre sí, y obviamente eso es un no negociable. En tu caso, afortunadamente, Frank supo respetar esa decisión y bueno, y ustedes pudieron hacer la hermosa pareja y familia que son, porque él tiene su hija, tiene nietos, y tú también los puedes tratar. Y además, como tú decías, el maternar no quiere decir nada más tener un hijo, uno puede maternar proyectos, uno puede maternar otro tipo de cosas. Yo estaba reflexionando mucho cuando íbamos a hablar de este tema y yo decía... Eh, y lo uno con lo que estaba diciendo Litven ahorita, yo no sé, o sea, puede tener mucho que ver si eso que tú dices, Litven, bueno, de la inmediatez y de que los jóvenes ahorita quizás no tienen esa paciencia, pero también es que hay muchísima más información que antes nosotros no teníamos. Antes las mujeres venían y su función era casarse, tener hijos, quedarse en la casa y mantener, ¿sabes?, atender al hombre. Ahora hay tanta información afuera y que tiene que ser así, porque el ser madre no es nada más como tú dices, Lucy, venir y tener un hijo ya por tenerlo, o sea, y eso es una cosa que yo he aprendido por las buenas y por las malas. Y estuve reflexionando porque yo decía, mis dos hijos son la cosa más bella que a mí me ha pasado en mi vida, pero es también la cosa más retadora que a mí me ha pasado en mi vida. O sea, el proceso de transformación de dolor, de constante reconocimiento que yo he tenido que hacer conmigo misma a través de mi maternidad ha sido heavy. Es muy heavy porque es, es rematernarme, es volver a mi niñez, es tratar de ser la madre que ellos necesitan, dos personas diferentes, es, es la culpa. Y yo me decía, si a mí hoy me vuelven a decir, y hey, yo tuve mi primer hijo y fue un pelón. O sea, yo nunca dije, yo sí sabía que yo quería ser madre porque yo había sido la tía madre de mi sobrino y yo sabía que yo iba a querer tener un hijo, pero cuando yo me quedé embarazada, esa no fue una decisión de que yo quería quedar embarazada en ese momento. O sea, yo ni casada estaba, yo, o sea, y bueno, me llegó. Pero tal vez si yo hubiese tenido que tomar la decisión con toda la información que sé ahora, con todo lo que yo sé que tengo que pasar para poder ser la madre que mis hijos necesitan, a mí también me daría miedo. Y no Ujú. sé hoy si yo hubiese decidido ser madre también. Otra vez, o sea, no quiero que mis hijos piensen, escuchen esto y digan, a mí no me quieren, no, ha sido lo más bello de mi vida, pero otra vez lo más retador que me ha tocado. Entonces, es esa invitación que tú dices, Lucy, de ser madre no es simplemente un to-do, un checklist. O sea, la responsabilidad que uno tiene de ser madre va más allá de con tus hijos, va contigo, va con tu pareja, va con la sociedad. Entonces yo aquí o sea, te admiro demasiado porque yo no sé si yo hubiese podido tener esa entereza de decir, ok, sabes que no lo voy a tener y bajarle el volumen a la presión. O sea, para mí eso Ujú. me habla muchísimo de tu valentía y de verdad hay una admiración bien profunda y bien genuina de que tú pudiste mantener esa, sí, esa entereza y esa decisión que al final es lo que tú dices, es una responsabilidad. Yo no voy a tener un hijo nada más para que sea mi cuidador, porque mi mamá me dice, porque mi abuela me comenta, o sea, es muy, es muy, a ver, hago mucha reflexión, o sea, estoy muy conmovida en este momento con tu historia y Determinación. sí, ¿no? Y de verdad, o sea, gracias por venir a contarlo aquí y abrirte así
Y por ese reflejo de que hay muchas veces que uno no sabe mantener el propio límite y nosotros cedemos, no nada más ante la maternidad, ante muchas cosas. Ujú. Cedemos ante nosotros mismos a pesar de nosotras mismas, ¿no? Sí, al final, yo a veces le metía humor, a veces me hacía la loca. O sea, yo siempre les hacía chistes. Entonces, yo siempre traté, nunca me molesté porque me decían, ¿y para cuándo? ¿Y tú? Ujú. Que se te va a quedar el tren para tener hijos. Y yo, bueno, pues tú me lo vas a cuidar, tú me lo vas a mantener. Y Cuando el niño entonces no duerma, te lo lanzo. te lo lanzo. Déjenme así tranquila, que así estoy bien. Yo no, en este momento no lo necesito. Y ya dejaron, como ya le iban bajando poco a poco la presión, porque al final se dieron cuenta que conmigo no podían. Y, Ujú. y yo creo que una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida es ser abuela. Ajá, iba mi siguiente pregunta, te me adelantaste, mi Lucy. Porque la gente dice, pero si no fuiste mamá, ¿cómo eres abuela? Soy abuela por decisión. Ujú, Porque no, porque esa es otra cosa. A veces la gente, las mujeres se consiguen novios o se vuelven a casar y tal, y los hijos tienen, los maridos tienen hijos. nietos, pero ellas no ven, sí, los nietos de mi esposo. No, no, Exacto. es Ujú. mi nieta. Y yo lo decidí desde el primer momento, desde que nos trajeron la cajita diciendo que Paula estaba embarazada. Desde ese momento yo decidí acompañar a Frank en ese proceso de ser abuelo. Y yo se lo dije, yo te voy a acompañar, yo voy a ser la abuela de esa niña. Y he sido la abuela de esa niña todo el tiempo. Y además Y ha sido tan disruptiva como tú, o sea que eso me encanta. O sea, a Luciano se le pueden tocar sus prendas, a Luciano se le puede tocar, a la abuela no se le puede tocar todo, y Frank nos lo contó una vez a nosotros. Hace lo que le da la gana con todo lo de Lucía, con la ropa, con las prendas, con el maquillaje, con todo. todo, todo. Yo tengo unas botas ahí en el closet que a ella le encantan. Creo que le gustan porque cuando ella se las pone, el pie no se le dobla y puede caminar con las botas perfectamente. Son muy cómodas para ella. Entonces, cada vez que viene, ella las saca y se las pone. Y entonces ya no son mis botas, son las botas de Camila. Ah, Entonces, ¿cuántos años tiene Camila? 5. Ay, chiquito. Tiene 5 años, pero es una cosa, y ella se para el otro, yo me paro en el espejo, cuando me voy a mirar, yo me paro en el espejo y yo siempre pongo mi pie de lado de punta. Yo me voy a mirar, así me miran los lentes. Yo me paro con el pie de punta y así se para Camila enfrente al espejo. Así se para frente a Camila. Yo le digo, Frank, no, esta niña tiene que ser una cosa karmática, porque el karma no es solamente, no es malo, el karma puede ser No. bueno también. Entonces yo digo, esta niña es una cosa karmática, se parece a mí, le gustan las cosas que me gustan a mí. Entonces además viene y ella dice, quiero un huevito. Y si su abuelo se lo prepara, el otro día, Fran se lo preparó y lo probó, no me gustó. Y Fran, y que yo quiero que me lo haga Lucía. Y entonces yo vengo y le hago sus huevitos y este está muy rico. Este sí me gusta. Y Fran le dice, pero si es igualito al que yo te preparé. No, no es igualito. El tuyo no me gusta. Y es igualito, es igualito. Entonces, dice, tú le pones otra cosa. Y yo le digo, sí, yo tengo un toque secreto. Y ella, Después al rato, ella quería tomar papelón, pero yo no tenía aquí en la casa. Entonces, le dije, pero yo te voy a hacer otra cosa mejor, que te vas a ver como el papelón. Y entonces agarré, le hice una limonada y se la endulcé con miel. Claro, agarró Ok. color. Entonces agarró el color, el saborcito dulce, pero con limón y tal. Y cuando se la puse, no. Pero ¿qué me hiciste? Este papelón me gusta más que el mío, me dice.
Ay, qué Entonces, bonito. después cuando vino me dice, Ujú. tú me puedes decir cuál es el secreto. Ay, Y entonces yo le digo, sí, pero solamente lo podemos saber las dos, me dice. Yo le digo, sí, el secreto es mucho amor. Ah, Ella se fue feliz. Y claro. entonces ella ah, ahora dice, le puse nuestro secreto. A que ella Ah, le pone amor a las cosas. qué Entonces bello. es una relación maravillosa que al final tú, es todo ese instinto lo lanzas con mm, esta niña que es realmente un regalo de la vida para mí, mm. porque sus otras dos abuelas están en Venezuela. Y ahí Entonces, estás maternando, es una manera también de maternar, o Absolutamente. sea, una manera consciente de decisión. Y aparte que, bueno, yo no soy abuela todavía, pero dicen que eso es uno de los amores más sublimes Genuinos. que pueden existir. Sí, sí, es porque, maravilloso, además porque tú, cuando ya ellas deciden ponerse fastidiosas, uno se las entrega a los papás y listo. exacto, Y next. no Y nos tiene que vemos estar, la próxima. exacto, no tiene que estar regañando ni nada, uno viene, uno consiente y después pase. Chao. Y a veces cuando me pongo regañona me dice, por qué me estás regañando? No me des órdenes, me dice. Yo le digo, no, Ay, yo no te estoy dando órdenes. Pero, ajá, ¿qué aprendimos en el colegio? Que después de que jugábamos, ¿qué hacemos? Recoger. Bueno, vamos a recoger juntas. Yo te ayudo. Ok. Y aquí no deja absolutamente nada botado. Ella saca las cosas y las vuelve a guardar. Y me enseña muchas cosas todos los días. Aprendo así mucho es, de ella. así es. Bueno, mi Lucy, creo que es una manera de honrar este cierre de este episodio, el no siendo madre, pero siendo una maravillosa abuela, porque además sé Mm. que para ella también significas mucho, lo plasmas y ella lo ve en esa sonrisa y en esos espacios de diversión con sus abuelos. Este, nuevamente, como te dijo Lice, te agradezco infinitamente esa apertura de ese corazón para contar esta historia, que no sé si muchos la conocen o no, pero creo que es muy genuina, viene de ti, viene de esas lágrimas que se te Mm. mueven cuando cuentas historias y cuando cuentas esa realidad. Y bueno, qué más decirte que te quiero, que te aprecio, que te abrazo y que estoy muy orgullosa de ti. Gracias a las dos. Sí, no se dejen presionar nunca por algo que no quieran hacer, si realmente está en su corazón. Y otra cosa también es que fíjense con quién van a tener un hijo, porque los hijos son para siempre. Y cuando escogen mal un papá, el papá también es para siempre. Así se vaya, así esté lejos, así, pero ese papá va a ser ese papá para ese niño para siempre. Entonces, no le hagan la vida a cuadritos a un niño por una relación tóxica, Mm. porque no supieron escoger. Y uno viene a entender esto cuando la mamá le decía a uno, pero fíjate en la familia. Y uno decía, pero yo no me voy a casar con la familia. Sí, se casan con la familia. Sí, se casan con todo lo que traen. Esa cola, toda esa cola viene con la pareja. Entonces es súper importante hacer conciencia de que ese ser humano que ustedes lo van a tener con ustedes no es para un día, es para toda la vida. Y el entorno también afecta a ese Mm. niño. El papá, el papá tóxico, la familia tóxica, todo eso le va a afectar a ese niño. Entonces, para qué lo van a hacer si realmente van a ser infeliz a un ser humano que Mm. viene para que lo hagamos feliz? Entonces, Es no se así, dejen presionar. Así es. es así, qué belleza, es Gracias a así. las dos. Gracias a ti, Lucy. Nos vemos en Nos un vemos en próximo otro episodio. de punto de encuentro. Un abrazo. Bye.